decir, Abraham Villamar, trabajo en la Embajada de México en Alemania y tengo mucho gusto en darle la bienvenida a esta velada. Y antes que nada, quiero agradecerle enormemente a Teresa su generosidad de abrir las puertas de su casa, de recibirnos prácticamente fuera del programa y darnos el privilegio de ser los primeros en inaugurar su ciclo del año 2024. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a las dos especialistas que esta noche van a conversar y nos van a maravillar con el trabajo que ellas han realizado sobre Ana Seghers. Para la Embajada de México, este evento es particularmente significativo porque nos permite conversar sobre nuestra historia, las relaciones de nuestros dos países, México y Alemania, pero también cómo esta relación se proyecta a los tiempos que vivimos actualmente. Se conoce poco en México y también poco en Alemania sobre el exilio alemán en México de los años 30 y 40. Buscando algunas cifras, encontré que se hablaba de alrededor de 3,000 germanohablantes que se refugiaron en México y muchos de ellos volvieron a Alemania al final de la guerra. Por eso también se habla poco, porque pocos se quedaron allá y poco se siguió contando esta historia y poco se analiza esta historia. Y cuando hablo de la proyección actual del exilio, en el mes de febrero, nosotros en la Embajada preparamos un programa que está compuesto de 4 actividades para conversar sobre el exilio alemán en México, porque consideramos que, como ustedes saben, vistas las grandes movilizaciones en Alemania en favor de una Alemania plural y críticas a algún tipo de pensamiento que justamente lo que promueve es el odio, la intolerancia y la remigración, creemos que es lo más oportuno posicionarnos en contra de este tipo de ideas que han probado ser completamente erróneas, fallidas, y que ahora, donde hay más de 30,000 mexicanos viviendo en Alemania, implicaría también un riesgo para nuestra población, y como embajada nosotros nos dedicamos a defender el interés de México, de las y los mexicanos. Por esa razón, nuevamente muchas gracias. Gracias, Claudia, gracias, Cornelia, y ya no les quito más tiempo. Disfruten la velada. Bueno. No importaba cuánto hubiera cavilado sobre la fuga, a solas y con Álamo, cuántos detalles minúsculos hubiera considerado, incluyendo el formidable transcurso de una nueva existencia. En los primeros minutos tras la fuga, Georg era solo un animal que se escapaba hacia la selva que era su guía, mientras que en la trampa quedaban restos de pelo y sangre. El aullido de la sirena, desde que se descubrió la fuga, penetraba la tierra en kilómetros a la redonda y despertaba a los pueblitos de los alrededores, envueltos en la espesa niebla otoñal. Esta niebla lo amortiguaba todo, incluso los poderosos reflectores que, por lo demás, habían iluminado la más negra de las noches. Ahora, a eso de las 6 de la mañana, se asfixiaban en una niebla algodonosa, que apenas si tenía ni un color amarillo. Georg se agazapó sobremanera, a pesar de que el suelo cedía bajo su peso. Era posible que se sumergiera, desapareciendo en esa ciénaga, antes de que lograra marcharse de allí. Las secas matas se le clavaban en los dedos, que se habían quedado exangües y estaban resbalosos y helados. Le pareció que se hundía más rápida y más profundamente. Su sensación era que el pantano tendría que haberlo engullido ya. A pesar de que había huido para escapar de una muerte segura, no cabía duda alguna de que en los días siguientes los hubieran aniquilado a él y a los otros. La muerte en la ciénaga le parecía sencilla y libre de horror, como si fuera una muerte distinta de aquella de la que había huido, una muerte en la naturaleza salvaje, totalmente libre, no infligida por la mano del hombre. 2 metros por arriba de él, en el terraplén con los sauces, corrían los guardias con los perros. Los perros y los guardias estaban poseídos por el aullido de las sirenas y por la niebla espesa y mojada.
Los cabellos de Georg se erizaron, también los vellos en su piel. Oyó maldecir a alguien tan de cerca que incluso reconoció la voz. Mansfeld. Así que ya no le dolía el golpe que hacía un rato le había asestado Valau en la cabeza con una pala. Georg soltó los matorrales. Se deslizó hacia una mayor profundidad. Apenas ahora pudo apoyar ambos pies en el rellano que le brindaba un apoyo en ese lugar. Eso ya lo había sabido entonces, cuando aún había tenido la fuerza de calcular todo por adelantado con Valau. De repente, apareció algo nuevo. Necesitó un instante para darse cuenta de que no había aparecido nada, sino desaparecido, la sirena. Eso era lo nuevo, el silencio, en el que se podían distinguir con claridad los silbidos individuales y las órdenes desde el campo de concentración y desde el barracón exterior. Los guardias arriba de él corrieron detrás de los perros hasta la parte más externa del terraplén. Un leve estruendo y luego otro. Una caída estrepitosa y los duros ladridos de los perros que se sobreponen a otro ladrido más débil que no se puede imponer a los primeros y que no es posible que sea de un perro. Pero tampoco es una voz humana. Quizá el hombre que ahora se lleva las rastras tampoco tenga ya nada de humano. Seguramente, Albert, pensó Georg. Existe un grado de realidad que le hace a uno creer que está soñando, a pesar de que nunca se soñó menos. A ese ya lo atraparon, pensó Georg, como se piensa en los sueños. A ese ya lo atraparon. No podía ser verdad que ya, en ese mismo momento, quedaran solo 6. La niebla seguía siendo tan espesa como para poder cortarla. 2 lucecitas brillaron, mucho más allá de la carretera, justo detrás de los juncos. Se hubiera podido pensar. Esos nítidos puntitos aislados penetraban con mayor facilidad en la niebla que los reflectores que cubrían superficies más vastas. Poco a poco se fueron prendiendo las luces en las viviendas de los campesinos. Los pueblos despertaban. Pronto se había cerrado el círculo de lucecitas. Nada de esto puede existir, pensó Georg. Son retazos que he ido reuniendo en un sueño. Ahora sentí unas ganas insoportables de arrodillarse. ¿Para qué entrar al juego de la cacería? Una flexión de rodillas, un borboteo y todo habría terminado. Primero tranquilízate, decía Valau siempre. Probablemente Valau estaría acuclillado no muy lejos de aquí, entre los árboles. En cuanto Valau te decía, primero tranquilízate, ya te habías tranquilizado de inmediato. Georg se agarró de las matas, avanzó de lado muy despacio. Ahora estaba quizá todavía a unos 6 metros del último tronco. De repente, en medio de una lucidez estridente que ya no tenía nada de onírica, lo sacudió tal acceso de miedo que se quedó colgando en la pendiente externa, con el vientre pegado a la tierra. Luego, tan de repente como había llegado, el miedo lo abandonó. Bueno, Claudia, muchas gracias por llevarnos ya al mundo de la séptima cruz, de una de las 2 novelas que vamos a discutir hoy. También bienvenidos a todos y todas por mi parte. Yo me llamo Cornelia Abethuber, voy a moderar esta velada con mucho gusto. Antes de empezar, también por mi parte, muchas gracias a la anfitriona, a Teresa Cossi y a la Embajada de México que nos han apoyado a hacer este evento. Muchas gracias, Samuel, otra vez. Y bueno, aquí tenemos a Claudia Cabrera, que es la traductora que ha sido posible leer a Ana Segas en español mexicano, este nuevo. Ella está considerada como una de las mejores traductoras teatrales y literarias del alemán al español en México. Y en 2011, junto con Thomas Bourreau, y gracias al apoyo del DUF, que es el Fondo de Traducción Alemán, y del Goethe-Institut, ella inició en México los talleres de traducción literaria alemán-español y viceversa. Y también ha participado en varias residencias de traducción y eventos internacionales, ha recibido varios premios y reconocimientos por su trayectoria. También es miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETI. Bueno, Claudia, es un honor y
una alegría grande recibirte hoy aquí desde México. Muchas gracias también a ti, Cornelia, por haber aceptado hacer la moderación. Cornelia está haciendo su doctorado sobre los exilios en México y nos conocimos en México, donde estuvo viviendo. Y bueno, era muy oportuno. No, es un placer acompañarte. Pero tienen que disculpar mi español, como yo vengo de la literatura alemana. Yo trabajo en un centro de investigación justo sobre la literatura alemana del exilio en la Universidad de Hamburgo. Pero entonces el español es mejor lo escuchen por parte de Claudia. Bueno, pues creo que empezamos, ¿no? Primero la autora, ¿no? La escritora Anna Seghers. No sé si todos la conocen. Ella es una de las escritoras del exilio alemán más famosas. Pero bueno, en el mundo español es otra cosa, creo yo. La pregunta que nos va a acompañar hoy es la duda: ¿qué tienen que ver dos novelas de una escritora alemana del exilio con México y por qué traducirlas hoy? Anna Seghers nació con el nombre de Letty Reiling en el año 1900 en Mainz, en una familia judía. Ella se convirtió en una escritora ya bien conocida en los años 20. Había una novela de ella, Der Aufstand der Fischer en Santa Bárbara, que sería la revuelta de los pescadores de Santa Bárbara. Para esta novela ella ya recibió el premio Kleist, que es un premio de literatura alemana bien conocida, del año 1928. Y luego, como ella era comunista, también de una familia judía, tuvo que dejar su país natal y refugiarse ante el nacionalsocialismo. Se fue primero para Francia, como todos en esta temporada casi. Bueno, en Francia primero a París y luego a Marsella, antes de que recibió el apoyo del consulado mexicano y logró un pasaje de barco a México, bueno, con unos stops, digamos, ¿no? en Martinica y Nueva York. Y entonces llegó con su familia, con su esposo Laszlo Ragani y con sus dos hijos, Ruth y Pierre. Llegó a México en el enero de 1941. Y bueno, en esta temporada, México está en la temporada postrevolucionaria, ¿no? Es un cambio de política, de la sociedad, de todo el ámbito cultural. Y en este ámbito los exiliados europeos podían participar más o menos bien activamente. También podían ganar varias organizaciones, por ejemplo el Club Heinrich Heine o la edición El Libro Libre, donde Anna Seghers pudo publicar la primera novela que ya conocemos un poquito. Bueno, ella pasó 6 años de exilio en Ciudad de México y cuando ella regresó a Europa se fue para Berlín del Este y se convirtió otra vez en una funcionaria cultural bien conocida, tenía buen reconocimiento por su trabajo y siguió escribiendo y publicando hasta su muerte. Bueno, pero antes de que hablamos de las dos novelas, Claudia, me interesaría cómo llegó a ti el tema de Anna Seghers. ¿Fue más por tu amor por su literatura o más por un interés por el exilio alemán en general? Antes de contestar la pregunta, yo también agradecer a Teresa por haberme recibido aquí. Yo me quiero venir a mirar. Bueno, y muchas gracias a Cira Wen por haber tenido el ímpetu y las ganas de organizar esta loquera que se nos ocurrió hace 2 años. Y aprovecho que la tengo aquí para agradecerle también a Eliana Sánchez Roa, porque ella me asesoró con toda la terminología nazi que aparece en este libraco.
ella es especialista, se ha dedicado mucho tiempo a estudiar a Tercer Reich y su manera de hablar, toda su terminología, y ella me asesoró como camino por primera vez. Thomas Trumbo, a quien se mencionó como parte de la mancuerna con la que hago los talleres de viceversa, también está aquí. Y estoy muy contenta porque veo muchas caras amigas, muchas caras queridas aquí. Realmente me da muchísimo gusto que hayan venido a esto de corazón. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer un evento en Berlín, de tener una presentación de libro en Berlín. Así es que esto es algo muy, muy especial para mí. Y bueno, regresando a la Séptima Cruz y al proyecto, es un proyecto de traducción más amplio que tiene que ver con mujeres autoras que estudiaron, germanoparlantes obviamente, que estudiaron exiliadas en México. Tiene varios años que tenía yo esta cosa dándome vueltas en la cabeza. Si soy honesta, ya ni siquiera me acuerdo exactamente cuándo fue que empezó, pero sé que tiene muchos años, porque la primera vez que vine al Colegio de Traductores Europeos en Australia en el 2017, ya empezaba yo a buscar libros de mujeres que escribían. Todavía no tenía yo muy claro quién, cómo. Evidentemente la primera que te encuentras es a las Vegas, cuando empiezas a investigar sobre el tema, ¿no? Entonces lo primero que hice fue escribirle a la editorial Aufbau, que es la que tiene los derechos y con la cual ya tenía contacto con otros libros, y me dijeron pues no, los derechos los tiene la editorial española y pues no hay manera. Pero creo que se vence pronto, ¿no? Pues ok, esperemos. Entonces seguí investigando qué otras posibilidades había, empecé a escribirle a gente, me contaron de Lenka Rainerova, que por ejemplo, que es otra autora, es una autora checa alemana, o sea, es checa de la minoría germanoparlante que vivía en Praga, en Bohemia, en ese entonces, como Kafka, que es el más conocido, o Wilhelm Kirsch. Y empecé así a buscar y estaba en eso cuando un día, bueno, pasaron varios años, porque no soy lenta en mis proyectos y en mis procesos. Años después, un día recibí un correo electrónico de Aufbau avisándome que se habían liberado los derechos de Ana Vega, que si quería era el momento de brincarles encima, porque si no, cualquier editorial española los iba a comprar mañana, ¿no? Entonces, en ese momento decidí que iba a postular a una beca que da el Estado mexicano, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, una beca que se llama Sistema Nacional de Creadores de Arte, que creo que es una cosa única que hay en México, que son 3 años de financiamiento para armar un proyecto real, una cantidad mensual durante 3 años en todas las disciplinas artísticas, teatro, cine, artes visuales, literatura, y desde hace unos 10, 15 años también traducción literaria. Entonces, le pedí a Aufbau que me hicieran cartas diciendo que estaban libres los derechos, que es parte de los requisitos para postularse, y me dieron la beca. Yo realmente no esperaba que me la dieran porque todo el mundo me decía, a la primera vez que te postulas, nunca te dan la beca. Tienes que postularte 3, 4 veces y en algún momento, por cansancio, te la dan. Y ¡zas! Que me la dan la primera vez. Entonces, pues ya empecé a armar mi proyecto, empecé a buscar editorial, empecé con Alas Vegas porque pues, era el momento, se habían liberado los derechos, no era cosa de desperdiciar esa oportunidad. Fue muy difícil negociar los derechos, no con la editorial alemana, sino con la agencia española que lleva los derechos de las traducciones en español, porque me decían, es que los derechos son universales, se venden para todo el mundo hispanoparlante, y costaban un dineral. Y mi editorial, que es chiquita y pobrecita, me dijo, no sé cómo no, La Cifra, que es una estupendísima editorial. Y lo que hicimos fue negociar para que nos vendieran los derechos nada más para México, que en realidad es lo que a mí me interesaba, y a La Cifra también. Y aprovecho para darle las gracias a La Cifra, porque sin ellos no estaría yo hoy aquí. A Carlos González y a Genoveva Muñoz, estupendos editores con conciencia y que hacen unos libros hermosísimos además. Y bueno, entonces después de arduas negociaciones aceptaron vendernos los derechos parciales para México
porque además yo me emperré en que esta traducción tenía que ser al español de México, porque nunca se habían traducido al español de México. Estas obras ya se han traducido varias veces, pero siempre al español de España. Entonces esa era parte, digamos, primordial del sentido de hacer este proyecto de traducción. Y el exilio, ya creo que hablaremos después al respecto, pero el exilio a mí me interesa mucho también, incluso desde un punto de vista personal, familiar, y quería traducir autoras también, porque he traducido casi a puros hombres, y llegó un momento en el que dije, ya, quiero traducir a mujeres. Y los hombres del exilio, los autores del exilio, bien que mal, son más conocidos. Tampoco es que en México se les conozca demasiado, pero mucho más que las mujeres. Un editor me planteó en algún momento que si traducíamos obras del exilio alemán, dije, ¿cómo no? Con mucho gusto te puedo ofrecer a esta y esta y esta. Y dijo, no, a mí no me interesan las mujeres, yo quiero traducir a Betty Ren, a Gustav Regla, a Mudo User. Y yo, bueno, después hablamos, déjame traducir primero a mis mujeres y después vemos ellos, ¿no? Porque estas mujeres, incluso Ana Zegas, son absolutamente desconocidas en México. Ana Zegas vivió 6 años en México. En Alemania es un monumento literario. En México nadie la conoce. Y en parte también porque los libros que se han traducido en España están agotados. Ya no se consiguen de ninguna parte. Entonces, a mí me importaba mucho que esta autora que vivió 6 años en México, que incluso llegó a adquirir la nacionalidad mexicana, que tuvo que entregar cuando llegó acá a Alemania Oriental, pero bueno, ya era mexicana, y que escribió o publicó estas obras capitales del exilio en México. Me interesaba, digamos, traerla a la tradición literaria mexicana, incluirla en la tradición literaria mexicana o accesible en México. Entonces todo eso confluyó en las ganas de traducir a Ana Zegas y a otras autoras del exilio. Muy bien. Sí, sí. Y qué importante que lo hiciste, ¿no? Bueno, y tan complicado que puede ser el tema de la publicación, de la traducción, también puede ser de la publicación original, porque estos libros son también ejemplos como las aventuras que han vivido los libros del exilio, porque La Séptima Cruz se publicó en 1943 en México, en alemán, en esa editorial, el libro libre que habían fundado los exiliados alemanes. Pero luego Tránsito es otra cosa, porque este libro lo escribió durante su fuga de Francia a México, o por lo menos lo empezó a escribir en el barco, pero no pudo publicarlo en alemán en esa temporada, sino se publicó primero en inglés y en español, y luego en 47, 48, después de haber vuelto a Alemania otra vez. Entonces fue la primera vez que pudo publicar la versión alemana. Y son cosas como estas que normalmente no se escucha, pero de los libros del exilio sí es bastante común que estos procesos son algo más complicados que los normales. Sí, bueno, y entonces La Séptima Cruz y Tránsito, los dos libros que vamos a presentar hoy, por mi parte de la literatura sí son de gran calidad, ¿no? Y también de un tema muy fuerte, son ejemplos de la literatura antifascista, por ejemplo. Creo que toca la hora de hablar un poco de lo que trata, ¿no? ¿Nos quieres contar un poquito? Les voy a leer también un poquito de Tránsito. Dicen que el Montreal se hundió entre Dakar y la Martinica, que pasó sobre una mina. La compañía naviera no da informes. Quizá todo sea solo un rumor. Comparado con el destino de otros barcos que fueron cazados por todos los mares con su carga de refugiados y nunca recibidos en los puertos, a los que se prefirió dejar arder en alta mar antes que permitirles echar anclas, solo porque los papeles de los pasajeros habían vencido unos días antes. Comparado con el destino de tales barcos, digo, el hundimiento del Montreal en tiempos de guerra equivale a una muerte natural.
todo es otra vez solo un rumor. Si no es que el barco fue capturado o enviado de regreso a la carga. Entonces los pasajeros estarían pudriendo en un campo de internamiento a orillas del Sahara. Quizá ya están felices del otro lado del océano. Todo esto me resulta indiferente. ¿Se aburre? Yo también. Permítanme invitarme. Desgraciadamente no le alcanza para una buena cena, pero sí para una copa de vino rosado y una rebanada de pizza. Ande, siéntese conmigo, por favor. ¿Qué prefiere mirar? ¿Cómo se hornea la pizza sobre el fuego abierto? Entonces siéntese junto a mí. ¿En Puerto Viejo? Entonces mejor frente a mí. Así podrá ver la puesta de sol detrás del Pont San Nicolás. Eso seguramente no lo aburrirá. La pizza es un pan extraño, redondo y colorido como un pastel. Se espera algo dulce y a la primera mordida se le llena a uno la boca de pimienta. Entonces se mira la cosa esa más de cerca, se nota que no está salpicada de cerezas y pasas, sino de pimiento morrón y aceitunas. Es cuestión de acostumbrarse. Desgraciadamente ya hasta por las pizzas están pidiendo cartillas de racionamiento para pan. Me gustaría mucho saber si el mundial de veras envió. ¿Qué harían todos allá del otro lado si es que realmente hubieran llegado? ¿Comenzar una nueva vida? ¿Ejercer una profesión? ¿Derribar las puertas de los comités? ¿Talar la selva? Sí. Si en verdad existiera allá la perfecta naturaleza salvaje que nos rejuvenece, entonces casi podría arrepentirme de no haberme ido también. Pues ha de saber que tuve la absoluta posibilidad de hacerlo. Tenía un boleto pagado, tenía una visa, tenía un visado de tránsito, pero de pronto preferí quedarme. En el Montreal hay una pareja que alguna vez conocí fugazmente. Usted ya sabe por experiencia propia cómo son esos encuentros fugaces en las estaciones de ferrocarril, en las salas de espera de los consulados, en el departamento de visas de la prefectura. Cuán fugaz es el bisbiseo de algunas palabras, como billetes que se pasan con premura de una mano a otra. Solo a veces te fulmina una única exclamación, una palabra, qué sé yo, una cara. Levantas los ojos, aguzas el oído y ya te enredaste en algo. Quisiera contarlo todo, aunque sea una vez de principio a fin. Si no temiera tanto aburrir a mi interlocutor, ¿no está usted absolutamente harto de estos emocionantes reportes? ¿No se ha hastiado de estos apasionantes relatos de peligros de muerte librados apenas, de fugas vertiginosas? Yo, por mi parte, estoy decididamente harto de ellos. Si hay algo que todavía me emociona, quizás sea el informe de un tornero acerca de cuántos metros de alambre ha hecho ya en su larga vida, con cuáles herramientas, o la redonda luz bajo la cual algunos niños hacen su tarea. Tenga cuidado con el vino rosado. Se bebe como se bebe, como jugo de frambuesa. Lo pone a uno de lo más alegre. Cualquier carga resulta ligera. Qué fácil es decirlo todo. Pero entonces, al levantarse, le tiemblan a uno las rodillas. Y la melancolía, una eterna melancolía lo acomete a uno. Hasta el próximo vino rosado. Si tan solo pudiera uno quedarse sentado, no volver a enredarse en nada más. Yo mismo antes me enredaba fácilmente en cosas de las que hoy me avergüenzo. Solo un poco, ya pasaron. Lo que sí me provocaría una vergüenza tremenda sería aburrir a los otros. De todas maneras, quiero contarlo todo desde el principio, aunque sea una vez. Aquí, con estos dos fragmentitos que les leí, ya se pueden dar una idea del contenido de ambos libros. La Séptima Cruz narra la fuga de 7 prisioneros de un campo de concentración, de 7 prisioneros comunistas. Esto es alrededor de 1936, cuando los campos de concentración estaban todavía llenos de presos políticos, todavía no empezaba la gran persecución contra los judíos, y eran sobre todo comunistas. Y son las peripecias que Georg Heisler, el protagonista, experimenta en su fuga camino a salir de Alemania. Está narrado en una semana, 7 días, 7 capítulos, y estos 7 días, este trayecto, nos permite darnos una idea de la sociedad alemana de la época, porque se topa con gente que lo desconoce, que lo traiciona, que le tiene miedo, que le saca la vuelta, pero también se topa con gente solitaria.
solidaria, que lo apoya, que lo ayuda y gracias a la cual finalmente logra salir del país. Es, por supuesto, una oda al feminismo, también no podría ser de otra manera, de la pluma de una autora feminista, y es literatura de primera. Y como dijo el editor Carlos González, se lee como si fuera un thriller. O sea, no solo es literatura de altísima calidad, es literatura muy emocionante. Realmente no quieren uno soltar el libro. Tránsito trata de unos años después, digamos, esto es a principios de los años 40, cuando la gente está en Marsella enloquecida, desesperada, tratando de huir de Europa, porque en ello le va la vida, literalmente. Y es al mismo tiempo un monumento literario al cónsul mexicano Gilberto Bosques, que es un héroe personal, es un político admirable en este planeta, es Gilberto Bosques, que ayudó a librar la muerte a muchísimas personas, refugiados, republicanos españoles, judíos, comunistas alemanes. Hizo todo lo posible, a veces pasando por encima de la legalidad, para lograr imponer el derecho, que era salvar a la gente en la medida de lo posible. Y aquí se nos narran las situaciones a veces absurdas, descabelladas, por las que tenía que pasar la gente antes de lograr tener una visa. En medio hay también una historia de amor muy fantasmagórica, los personajes son como elusivos, siento yo, no es algo que se pueda así agarrar, pero toda la historia tiene que ver, por supuesto, con la época en la que está narrada. Y una película, una documentación, se llama Punto de Fuga Marsella, en la que se habla mucho de tránsito y de esa época. No recuerdo quién era, pero es también uno de los refugiados alemanes que estuvieron en esa época en Marsella y que logró escapar, y decía, todo lo que se cuenta en este libro es real, son anécdotas, no son cosas inventadas. Hasta las cosas que parecen más absurdas, hay un perro gigantesco que está cuidando a una mujer y que es prácticamente su boleto para irse a Estados Unidos, o dos perros, no me acuerdo que eran dos perros. Y dice, y los perros existían. La mujer andaba con sus dos perros que tenían el tamaño de leones y llegaba con su lado mexicano y del lado mexicano con sus perros, ¿no? O la que se suicidó tirándose de un puente después de una cena de ostras. El director de orquesta que murió porque pensó que le faltaba una foto y le dio un infarto. Todo lo que está aquí es una documentación histórica. Y esto es algo que francamente le pone a uno los pelos de punta, ¿no? Y es un libro también muy bello, es un libro oscuro, poético, de alguna manera. Son muy diferentes, casi podría uno pensar que los escribieron dos personas diferentes. Y los dos son, pues, maravillosos, se puede decir. De acuerdo. Bueno, entonces pues ya mencionaste a Gilberto Bosques, pero luego yo te quería preguntar, por una parte, ¿qué te captó personalmente tú como lectora? Dice que ella, bueno, me faltan las palabras para decirlo en español, pero adora los libros y la cantidad, no sé cuántos te vas a llevar desde 2 meses en Berlín a México, creo que no sé si te alcanza la maleta. Bueno, pero entonces para ti, Claudia, tú como lectora, ¿qué te capta lo más, qué te captó de estas dos novelas? ¿Es su estilo? ¿Es más el contenido? ¿Qué te captó? Las dos cosas, porque están imbricadas. Como decía, cada historia está escrita de manera diferente y está escrita, o sea, el estilo se adecua al tema. Esto, pues, es una novela de aventuras prácticamente, porque a pesar de que es atroz y cuentan las atrocidades también espantosas, no deja de ser una aventura el hecho de escaparse de un campo de concentración para salvar la vida, ¿no? Y está estructurada en 7 capítulos, que son los 7 días, y tiene como un clímax en medio. Entonces es una maquinaria perfecta este libro. Y este es más, más difuso, más vago, como que a veces tiene la sensación de que no se llega a ningún lado. La historia de amor es hasta cierto punto absurda, desesperante. A mí al principio me caían tan mal los dos protagonistas, así de ya müssen die Pötte kommen, so hagan algo, ¿no? Pero ¿cómo pueden hacer algo
en medio de esa nata que era la vida esperando la salida de Marsella, ¿no? Entonces todo el estilo es adecuado para lo que están haciendo. Y bueno, por cierto, también aquí creo que se captó muy bien en la portada, creo que no se alcanza a distinguir, pero es un mapa viejo de Marsella y encima está trazado un maguey, que es una cactácea típica de México, ¿no? Y esto lo hizo la diseñadora mexicana que diseñó las dos cubiertas. Aquí son los 7 plátanos de sombra que están, de los cuales se hicieron las 7 cruces, de las cuales iban crucificando a los prisioneros conforme los iban atrapando, menos al séptimo, que logra huir, y entonces es un pajarito, es una golondrina, ¿no? Y me parece que esto se adapta también muy bien al estilo narrativo. Muy bueno. Me encanta. Y bueno, quería empezar antes, que ya mencionaste a Gilberto Bosque, y recuerdo que en el prefacio de Tránsito le explicas un poquito que en este libro también hay una dimensión muy personal por parte de la historia de tu familia, ¿no? Eso también jugó un cierto papel en porque optaste primero a traducir a Tránsito. He de confesar que fue menos poético que esto. O sea, sí es una cosa muy fuerte, yo quería traducir Tránsito, pero además quería que considera su publicación con el aniversario 80 de su primera publicación. Porque se me hacía algo muy simbólico. Y bueno, sí, también porque Tránsito me toca más, digamos, de manera personal, ¿no? No sé si quieres que cuente. Supongo que sí. Si tú quieres compartir. Bueno, cuando Gilberto Bosques fue a Marsella, porque cuando los nazis invadieron París, el consulado mexicano se tuvo que mudar a Marsella, que era la parte, entre comillas, libre de Francia, la Francia de Vichy. Por lo menos no estaba ocupada militarmente. Y en esa misma época, mi tío abuelo, Fernando Luna, estaba estudiando el doctorado en Francia, creo que en Grenoble, y se casó con una judía húngara, Eva Elek, que se convirtió al catolicismo, pero bueno, para que algunos nazis eso estaba lo mismo, ¿no? Entonces, cuando los nazis empezaron a avanzar en el país, se sintieron en peligro y mi tío agarró a su mujer judía y fue al consulado mexicano a pedir apoyo, a pedir auxilio, porque de alguna manera mi tío trabajaba en el consulado, o sea, algo tenía que ver con el consulado. Entonces los recibieron en Marsella, y cuando México le declaró la guerra a Alemania, después de que los nazis torpedearon estos barcos mexicanos, el Paja de Oro y el otro Aureliano. Entonces, obviamente, invadieron el consulado mexicano, requisaron todo, y arrestaron al cuerpo diplomático mexicano, entre los que iban también mis parientes, mis tíos abuelos, y se los llevaron a Bad Godesberg, al Rheinhotel Dresden, que todavía existe, en el que acabo de estar, y estuvieron presos un año ahí en Bad Godesberg, en una prisión que se puede decir de alguna manera de lujo, jaula de oro, pero pues finalmente jaula, ¿no? Mi tía salvó la vida, no acabó en un campo de concentración. Y en 1944 hubo un intercambio de prisioneros y pudieron regresar a México. Bueno, mi tío regresó a México. Mi tía vino al exilio, fue al exilio. Ella era húngara, no hablaba español, no sabía nada de México. Fue a la aventura también. Y era porque fue la única manera de salvar la vida. Su familia murió en la guerra, el hermano murió en el frente, a su madre la mataron. Fue parte de estos fusilamientos masivos que se dieron en el este de Europa, donde murieron, asesinaron decenas de miles de judíos, y pues no tenía dónde ir más que con su esposo. Entonces fue a México. Llegaron en 1944, en 1952 tuvieron de manera absolutamente inesperada una hija. Los dos tenían ya más de 40 años, en esa época no era para nada común todavía tener hijos a esa edad, o sea, no esperaban, porque mi tía había perdido un niño acá, un bebé tuvo un aborto y ya no podía tener hijos, y de repente el caso es que tuvieron una hija, y a mis tíos, ¿qué creen que se les ocurrió? Meterla al colegio alemán. Y bueno, supongo que tuvo que ver que mi tío era
filósofo y admiraba profundamente a los filósofos alemanes. Él decía que los alemanes no son los nazis, no todos. Y decía, yo me imagino que el colegio alemán debe haber pululado de nazis todavía en los años 50, la verdad. Y mi tía nunca dijo que era judía, bueno, católica, ¿verdad? En sus papeles. Mi tía Lucía, la hija, se enteró que su madre era judía hasta que salió del colegio alemán, y creo que se lo comentaron así como casualmente. Y me imagino que el hecho de que era húngara, que todavía creció en el imperio austrohúngaro, influyó porque mi tía hablaba alemán también como lengua materna, hablaba húngaro y alemán. Entonces, quizá también para ella fue un poco un acercarse a esa patria perdida en la lengua, ¿no? Quiero pensar que también tuvo algo de eso. Pero bueno, el caso es que 20 años después también yo aterricé en el colegio. Por mi tía, literalmente, porque mi papá decidió que quería que tuviera una educación tan buena como mi tía. Y bueno, si no hubiera sido por esa historia loquísima, porque Lucía fue al colegio alemán, yo no hubiera ido al colegio alemán, yo no sería traductora en alemán, no tendría un marido alemán y estaría sentada en este momento frente a ustedes, ¿no? Entonces, es una historia que viene de muy atrás y que de alguna manera, pues, definió mi vida. Y eso me estaba dando vueltas en la cabeza todo el tiempo también. Y cuando escribí, cuando traduje esta novela, realmente estaba alucinando con todo lo que habíamos recibido. Sí, porque el libro ya leerlo sin tener nada de la historia, tener eso nada de vínculo personal, ya así simplemente es una novela muy fuerte. Sí, con esta historia personal además meterse a una novela como traductora es otra cosa que como lectora, ¿no? Sí. Pregúntale a los traductores que están sentados aquí. Sí, por eso también quería preguntarte un poco sobre el trabajo de la traducción, ¿no? Sé que hay algunos de esta profesión aquí, pero tal vez también unos más que les interesa también tanto como a mí. Por ejemplo, no sé, que cuando tú empiezas a meterte a una escritora como Ana Silva, a estas novelas, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo son los pasos del proceso de trabajo? Bueno, para empezar, yo sí leo el libro completo antes de traducirlo. Hay traductores que no, que van leyendo cada día lo que les toca traducir, es otro método de trabajo. A mí me gusta ir a lo seguro. De qué trata el libro, en qué va a acabar, entender las conclusiones en la medida de lo posible. O sea, lo leo enterito antes de. Empiezo a investigar también, o sea, desde que hago la primera lectura empiezo a marcar cosas donde tengo dudas, y eso también ya me va dando la pauta de lo que voy a tener que investigar. Eso es algo que quizá no se sabe mucho afuera de los círculos traductoriles o editoriales. La traducción literaria implica muchísima investigación, mucha. Y ese es un trabajo que pues, nadie te paga, ¿no? Las horas que te pasas buscando, leyendo, investigando, en archivos, en bibliotecas, en qué sé yo. Y es parte también, es una parte muy fascinante del trabajo, también hay que decirlo, aprendes cantidad de cosas. Y ya cuando empiezo a traducirlo, bueno, leo las páginas que me toca traducir ese día, traduzco. Las dudas que puedo resolver fácilmente, las resuelvo en ese momento, las que no, las marco en amarillo y les. Al día siguiente leo las últimas páginas que traduje para entrar en materia, y leo las páginas que me toca traducir y empiezo a traducir. Y así no se traduzca alrededor, que será el efectivo 5 o 6 horas al día, porque eso me dispersa. Entonces cuando empiezo a investigar se me va la hebra y me quedo por ahí perdida y luego ya retomo. Pero bueno, en general de todas maneras traduzco súper rápido, creo. No me acuerdo que yo preguntaba que hay 2 cosas que puedo hacer rápido en la vida, una es traducir y la otra es leer. Para los demás soy absolutamente lenta de armario. Y me tardo como, este libro yo creo que me tomó como 6 o 8 meses, más o menos, porque además, después de, o sea, ese es el proceso, digamos, para traducir. Ya que lo terminé de traducir, le hago una primera revisión en cotejo con el original. Entonces, voy viendo si
pulir, cambiar, quitar, resolver lo que puedo resolver. Lo que no, se lo paso a mi marido, que es mi lector profesional, que es Schmidt. O sea, realmente trabajamos en equipo. Él, para empezar, es alemán. Segundo, le interesan muchísimo estos temas y tiene mucho conocimiento sobre estos temas. Y tercero, habla español. Entonces, digo, él coteja también, coteja mi traducción con el libro original. A él es al que le marco las cosas en amarillo. Las marcas en amarillo son para él. Lo que no logro resolver yo, sea cuestión lingüística o histórica o lo que sea, él me echa la mano con eso. Y aparte, importantísimo, descubre errores que yo no me había dado cuenta. Porque bueno, lo que veo que no entiendo, pues lo marco y ya. Pero lo que crees que sí entendiste, y si no te lo pesca alguien que sepa, puede ser peleagudo. Entonces, después de que él hace esa lectura, me la regresa, le regresa el manuscrito, y yo hago otra lectura desde el principio, en la que además de ir corrigiendo otra vez, de ir puliendo, integro sus correcciones. Esa todavía es en cotejo con el original. Después de esa lectura, que creo que es la tercera, hago una cuarta lectura ya sin el original. ¿Cómo se lee en español? Porque este libro tiene que quedar como si se hubiera escrito en español y no como si se hubiera en alemán. Hay varias escuelas de traducción, hay una escuela que aboga porque se debe reconocer que es una traducción, debe resultar, debe provocar como una sensación de extrañamiento. A mí no me gusta, o sea, no me gusta tampoco inventar cosas para que se entiendan en México, ¿no? O cambiar un jabón de lavanda por un jabón de, qué sé yo, Rosa Venus, porque es el que hay en México. Pues no, ¿quién lo hace? A mí eso no me gusta. Se puede, o sea, son distintos estilos de traducción, pero a mí sí me gusta que se lea en español, que se lea como un libro escrito originalmente en español. Y eso lo hago en la cuarta pasada. Y con estos libros descubrí una herramienta maravillosa en Word, que es la máquina te lee en voz alta tu traducción. O sea, lee en voz alta el documento. Sí, Tomás, yo sé, suena horrible, pero precisamente porque suena horrible, porque es una voz mecánica sin emociones, lee lo que está ahí. Si escribiste la mesas, te lee la mesas. Tú, con tus ojos de humano, lees la mesa, porque lees lo que quieres, lo que crees que escribiste, ¿no? Y además, bueno, a la quinta lectura ya no ves ningún error, porque tus ojos ya no ves. Y la máquina descubre todo. Entonces lo que hice fue poner a la máquina a leer el texto que estaba ahí, y luego volví a cotejar con el original. Y todavía le descubrió omisiones. Aunque Geralt es buenísimo para captar omisiones, se me van muchas omisiones. Palabras, frases, una vez se lo un párrafo entero que dices, ¿cómo crees? Y no lo descubriste en 3 leídas, pues no. Y lo que a él se le va, lo descubre tan rápido. Y en este libro tuve la fortuna de que encontré las traducciones anteriores, todas. Esta me lo dieron cuando ya había aparecido el libro, me encontró un anticuario, una de las traducciones, entonces fue ya nada más como por curiosidad leerla. Pero en este libro tenía las traducciones viejas mientras estaba yo traduciendo. No leí las traducciones mientras trabajaba, pero para esta última lectura de cotejo con la lectura en voz alta tenía yo ahí un ejército de atriles. El original, el alemán, la traducción 1, la traducción 2, la traducción 3, la traducción 4 y la máquina oyendo. Es leyendo más bien. Y yo escuchando y cotejando. Y me creen que todavía encontré cosas. Y además me di cuenta, o sea, descubrí omisiones y les descubrí muchísimas omisiones también a las otras traducciones. Esa fue una ganancia extra de decir, mira, mi traducción ahora sí es la única completa. Y bueno, por esta traducción, ahora sí pongo la mano en el fuego. Esta traducción, a lo mejor alguien más la pudo haber hecho de mejor manera, yo no. Esta es la mejor traducción, o sea, es la mejor versión que pude yo hacer de este libro, ¿no? Y es la mejor traducción que he hecho en mi vida. Eso no quiere decir que sea la mejor traducción posible, simplemente quiere decir que es lo mejor que yo pude haber hecho. Pero sí, en este libro sí me tardé como un año. Porque
además hubo igual que investigar muchísimo. Aquí también lo que hicimos, la editorial y yo, fue poner un apéndice, porque es un libro muy complicado. O sea, si en Alemania hoy probablemente ya haya cosas que no se entienden porque ya no es vox populi de todos los días, en México, 80 años después, entonces las cosas de terminología nazi, cuestiones históricas, políticas, hicimos un anexo para explicar a qué se refería. Y eso pues también no quiero decirles el trabajo de investigación que implico durante la traducción, ¿no? Y mientras iba traduciendo, iba yo marcando cosas de las que salía yo después que iba a buscar, pues investigar qué era para poder armar este anexo. Y es un trabajo súper acucioso y súper lento y tardado y maravilloso. Sencillo. Sí, yo creo que importa mucho no solamente dar homenaje a la escritora original, sino también a la traducción, ¿no? Porque se ve que es otro trabajo muy intenso, también tal vez más difícil que escribir un libro original, yo no sé, pero sí cuesta, ¿no? Más difícil no creo, pero sí es difícil. Tampoco es la duda. Sí. Y todavía no hemos hablado cuánto te costaba si fue fácil para ti someterse al estilo particular de Ana Segas. ¿Cómo es eso? Pues fácil no es. Es un estilo, cuando tú lo lees de entrada, dices, ay, es sencillo. Es engañosamente sencillo. Cuando lo tratas de escribir en español, te das cuenta que no te lo puedes sacar así nada más de la manga, porque no suena bien, porque no suena natural, porque no sé, tienes que buscar equivalencias. Ella de pronto usa muchas repeticiones, por ejemplo, que en alemán suenan bien, y yo traté de hacer, hay veces que en español, depende del texto, hay veces que si le metes repeticiones suena horrible, y hay veces, pero aquí sí se pudo, porque son repeticiones que le dan ritmo, que son parte de la estructura del texto, ¿no? Entonces si ahí te pasas de purista y dices, no, en español no se va a repetir, y voy a buscar sinónimos, pues le das al traste al texto, porque estás quitándole parte de ese ritmo y de esa estructura, o sea, tiene su razón de ser. También me costó trabajo de pronto, que es un alemán viejo, es un alemán de los años 40, y había de pronto cosas que ya no se dicen así. Entonces yo no las entendía de plano, o que estaban también, sobre todo la séptima cruz que tiene lugar en la zona de Frankfurt, de Maguncia, en esta parte alrededor del Rin, que también tienen una forma particular de hablar, que hay como elementos culturales muy específicos. Un amigo que es de esa zona me echó la mano, me asesoró, ¿no? Porque era de esto no lo entiendo, a qué se refiere. Y entonces eso fue también otra dificultad, el alemán viejo y el alemán de esa zona específica. Pero bueno, también entre más vas leyendo, más te vas metiendo, como que empiezas van cayendo velos, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Vas entendiendo mejor. A la primera lectura, a veces no entiendes, o yo no entiendo nada, y a la segunda y a la tercera, entonces ya dices, claro, esto era. Y mucha información histórica también. O sea, a veces la investigación no es solamente para poder traducir bien, sino simplemente para saber de qué demonios están hablando. Porque hay cosas que tampoco yo sabía, y cómo voy a traducir algo que no entiendo qué es, ¿no? Entonces, traducir libros viejos, digamos, y además de autores muertos, a los que ya no les puedes preguntar. Cuando me ha tocado traducir a autores vivos, yo sí les escribo, yo sí les pregunto, y la mayoría, todos, en realidad hasta ahora todos, siempre les da gusto que les preguntes, porque es muy preferible que les preguntes qué quisiste decir aquí, te lo expliquen a que traduzcas una barra basada, ¿no? Y pues con ganas de gracia, Y entonces, ciertas expresiones, ¿tienes algo en la mente que te costó o algún ejemplo tal vez del texto?
El tránsito, no, en la séptima cruz. O sea, sí expresiones, ahora no me acuerdo, pero hay una parte donde describen la región que de pronto sí no entendía, y ahí fue donde le tuve que preguntar a este amigo a qué se referían, porque también investigamos muchísimo Gerolillo, y además es preciosa, es muy poética. Ay, si me permiten, me gustaría mucho leerles este pedacito, son 3 páginas, tienen paciencia. Aunque el río todavía no se alcanza a ver desde aquí, puesto que queda casi una hora en tren, estas vastas laderas onduladas, con sus campos y sus árboles frutales, y más abajo con sus vides, el humo de la fábrica que se huele hasta acá arriba, la curvatura hacia el suroeste de las líneas ferroviarias y las calles, las partes centelleantes y relucientes entre la niebla, incluso el pastor con su pañuelo rojo encendido, con un brazo apoyado en la cadera y una pierna echada al frente, como si no observara borregos y no lo clásico. Todo eso anticipa ya claramente el río Río. Esta es la tierra de la que se dice que los proyectiles de la última guerra expulsan de la tierra a los proyectiles de la penúltima. Estas colinas no son montañas. Cualquier niño pequeño puede ir los domingos a visitar a sus parientes al pueblo del otro lado y tomar con ellos café y pastel de migas, de mantequilla y azúcar, y estar de regreso para cuando callen las campañas de la víspera. No obstante, esta cadena de colinas fue por mucho tiempo el confín del mundo. Más allá empezaba la naturaleza salvaje, la tierra explota. A lo largo de estas colinas los romanos trazaron medidas. Tantos linajes se habían desangrado desde que habían ardido los altares al sol de los celtas aquí en las colinas. Tantos combates se habían llevado a cabo, que ahora bien podría creerse que se había delimitado y rotulado de manera definitiva el mundo susceptible de ser conquistado. Pero no fue el águila ni la cruz lo que la ciudad de Maguncia, allá abajo, conservó en su escudo, sino la rueda solar céntrica, el sol, el mismo que madura las manzanas de los marneros. Norte y sur, este y oeste vivieron juntos, mezclándose a borbotones, pero la tierra no se convirtió en ninguno de ellos, y sin embargo conservó algo de cada uno. Ricas y coloridas burbujas habían ascendido y explotado casi de inmediato en la tierra a espaldas del pastor Eras. No legaron ningún lunes, tampoco arcos de triunfo ni caminos militares. Son unas pocas cintas de oro hechas añicos que alguna vez rodearon los tobillos de sus mujeres, pero eran tan correosas e inextinguibles como los sueños. Ahí, donde la carretera desemboca en la autopista, se reunió el ejército de los francos cuando buscaban el cruce del medio. Por aquí subió en su montura el monje. Ahí, por ejemplo, que no tuvo que investigar. ¿Dónde sabía quién era ese monje? Al final, en la lección. Entre las granjas de los mangos y los marnet, adentrándose en la absoluta espesura en la que nadie había puesto un pie, un hombre frágil sobre un burrito, el pecho protegido con la coraza de la fe, ceñido con la esperanza de la salvación que trajo los evangelios y el arte de injertar manzanos. En la desembocadura está Maguncia, que le proporcionaban los archicancilleres al Sacro Imperio Romano Germánico, y en la llanura entre Maguncia y Worms, los campamentos cubrían la ribera completa cuando se elegía a los emperadores. Cada año pasaba en estas tierras algo nuevo, y cada año lo mismo. Se maduraban las manzanas y el vino bajo un sol suave y nebuloso, y gracias a los esfuerzos y preocupaciones de la gente, porque el vino lo necesitaban todos para todo. Los obispos y terratenientes para elegir a su emperador, los monjes y caballeros para fundar sus órdenes, los cruzados para quemar a los judíos. 400 de una vez en la plaza de Maguncia, que hasta hoy se llama la quemazón. Los príncipes electores, eclesiásticos y seglares, cuando se desintegró el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque las fiestas de los ricos fueron más cordiales que nunca. Los jacobinos para bailar alrededor de sus árboles de la libertad. 20 años después, en el puente de pontones de Maguncia, un viejo soldado hacía guardia. Cuando desfilaron frente a él los últimos del gran ejército, andrajosos y sombríos,
Recordó cómo había hecho guardia también cuando entraron llevando las banderas tricolores y los derechos humanos y rompió a llorar. También este guardia se retiró. Todo se apaciguó, incluso aquí. También hasta aquí llegaron los años de 1833 y 1848, flacos y amargos como los hilitos de sangre coagulada. Después vino de nuevo el imperio, que hoy en día llamamos el segundo. El canciller Bismarck hizo que se colocaran sus mojones internos, no alrededor de las tierras, sino a través de ellas, de modo que los prusianos se quedaron con un pedazo de refilón. Porque si bien los pobladores no eran precisamente rebeldes, sí eran demasiado indiferentes, como la gente que ha experimentado y experimentará aún de todo. Era realmente la batalla de Verdún la que los escolares oían cuando se acostaban en la tierra pasando salva, o solo el tremor continuo de la tierra, bajo los trenes y las marchas de los ejércitos. Algunos de estos chicos se enfrentaron después a los tribunales, algunos porque se habían hermanado con los soldados de la ocupación, algunos otros porque les habían encendido mechas bajo los rieles. En los edificios de los juzgados ondeaban las banderas de la Comisión Interaliada. No han pasado ni 10 años desde que se arriaran esas banderas y se les cambiara por las negras, rojas y doradas que el imperio tenía todavía en aquellos tiempos. Hace poco, incluso los niños se acordaron de ello, cuando el regimiento de infantería 144 volvió a cruzar por primera vez el puente mientras que la banda militar tocaba las marchas. Los fuegos artificiales que hubo esa noche, una ciudad en llamas, jubilosa, del otro lado del río, miles de crucecitas gamadas que se buscaban en el agua. Cómo hechizaban a todos las llamitas danzando sobre el río. Pero cuando el torrente abandonó la ciudad por la mañana, detrás del puente ferroviario, su brisa furioso estaba imponible. ¿Cuántos estandartes arrastraron en su cárcel? ¿Cuántas banderas? Aquí estamos ahora. Lo que pase ahora, nos pasa a nosotros. Esta frase a mí me pone la piel de gallina. Porque ahí te cuenta toda la historia, siglos de historia del río. Y luego te dice, estamos aquí. Lo que pasa ahora, el nazismo, el Tercer Reich, las persecuciones, nos pasa a nosotros. Y aquí, bueno, supongo que se dieron cuenta la cantidad de datos históricos que trae. Todos tienen aquí un asterisco para que vayan al final a leer la explicación, porque ¿de dónde vamos a ver todo esto, no? Entonces, esta fue una de las complicaciones en la traducción también, ¿no? Porque nada, muchas gracias para hacer posible al final esta obra también en mexicano, ¿no? Porque obviamente yo lo conozco del alemán, pero me parece muy importante tenerlo de las dos perspectivas, ¿no? Que eso es... y además, hoy son tan actuales otra vez estos temas, ¿no? O sea, aquí tenemos los fascismos, el fascismo. Aquí tenemos las migraciones. Más actual no se puede, desgraciadamente. También por eso me importaba mucho traducir estos libros, porque son súper actuales y es importante que se lean estas cosas para que a la gente no se le olvide. Leía yo que ahora que están muriendo ya los títulos sobrevivientes del Holocausto, se está perdiendo esta memoria humana, ¿no? Y cuando se olvidan los horrores, es más fácil que vuelvan a pasar. Por eso tenemos los libros, Por eso lo menos, tenemos ¿no? Bueno, entonces, de tu proyecto de traducción de Arcillas, o sea, también del exilio alemán, ya mencionaste un poco que me gusta mucho traducir a las mujeres exiliadas. Tal vez nos quieres contar ahora que ya llegamos más o menos hacia el final, ¿qué podemos esperar por tu parte en el futuro próximo? Bueno, tengo algunos relatos que ya traduje en el Tintero, porque todavía no se publican, de Lenka Rainerova, que es esta autora checa que me mencionaba hace un momento, que fue de las más jovencitas de las refugiadas, llegó a México con 20 y pocos años, y ella no escribe narrativa, escribe una especie de ensayos autobiográficos, muy poéticos, muy crudos, pero de una belleza. Y ella regresó a Europa después de la guerra, como decían, muchos de ellos regresaron, y bueno,
muchos de ellos regresaron al calabozo o a la cárcel, al silencio, que fue el caso de ella. Como bueno, empezaron con estos juicios falsos, juicios, se me olvida cómo se llaman, pues sí, fingidos, ¿no? Donde se les acusaba de haber sido trotskistas, porque resulta que pues como Trotsky estuvo en México, ellos estuvieron en México por fuerza, tenían que haber sido trotskistas, y a ella le prohibieron escribir, estuvo en la cárcel, después pudo volver a escribir realmente hasta que cayó el muro, hasta que terminó cayó el bloque soviético, y ella volvió a México años después, a fines de los 80, principios de los 90, no recuerdo, que el Instituto Goethe organizó un simposio sobre exiliados, y los únicos que quedaban vivos eran ella y Valka Yanka, otro al que le fue como el puertero cuando regresó acá. Y ella está entre mis autoras pendientes de publicación. Bueno, están traducidos los textos, pero les faltan las 4 lecturas extras, entonces se quedaron en la primera. Todavía no están listos para la imprenta. Y quiero traducir, y esto voy a empezar este verano, con una obra capital que me parece equivalente en su importancia a la obra de las Ligas. Alice Rühle-Gasten, una obra también así que se llama, me encantan los países, se llama en alemán Un Buch über Hannah und die Freiheit. Todavía no se conoce el título en español porque un Buch es difícil porque por un lado se refiere a los cambios, a lo nuevo, a las revoluciones, a lo que está surgiendo, y por el otro lado es un concepto tipográfico, porque ella trabaja en una editorial, en un periódico en Praga. Esa novela es una novela autobiográfica también, la escribió en México, pero trata no sobre su exilio en México, sino sobre su primer exilio en Praga. Cuando ella salió de Alemania, salió primero a Praga. Ya no tenía la nacionalidad checa, porque como se casó con un alemán, la perdió, entonces prácticamente era apátrida en su propio país. Y es un ajuste de cuentas también con el estalinismo, con los comunismos, con el comunismo del tipo estalinista, más bien con los totalitarismos. Por un lado contra el fascismo y por el otro lado contra el estalinismo. A Alice Rühle no le fue muy bien en los círculos de exiliados en México por lo mismo, porque los que tenían la sartén por el mango pues eran estalinistas todos, y entonces ella no estaba insertada en los círculos culturales. Tuvo una vida muy trágica, una muerte muy trágica más bien. Su marido, Otto Rühle, que había sido un famoso, importante político comunista también en los años 20 en Alemania y antes incluso, en 1943 me parece, ya estaban los dos muy aislados, muy dejados de lado por la comunidad alemana. Otto Rühle murió de un infarto, y ese mismo día en su casa, en su departamento, y prácticamente yo creo que minutos después de eso, Alice se tiró por la ventana del suicidio. Su novela se publicó hasta los años 90 en Berlín, aquí en Alemania. Es un libro que prácticamente se descubrió hace poco. No se hacía nada en la literatura alemana tampoco. No, es totalmente desconocida. Y hay por ahí unas curiosidades que quizá no es literatura del calibre de la de Ana Vigas, pero que me parecen testimonios interesantes, como las memorias de Steffi Spira, por ejemplo. Steffi Spira fue una actriz que también estuvo exiliada en México, que regresó a Alemania Oriental y fue parte del Berliner Ensemble, si no me equivoco. Y fue también ella importante cuando estaban todas estas revueltas antes de que cayera el muro. Y escribió sus memorias que se llama Ratia Schaukelpferde, que es algo así como se fue la palabra en español, el trote, el galope de los caballos palatines. Y es muy, también, o sea, es un documento histórico. Hay otra actriz que también llegó a México que se llama Brigitte Alexander, y que en México es conocida como Brígida Alexander, que fundó una dinastía de actrices. Su hija Susana Alexander es muy conocida, su sobrina Sofía Alexander Katz también es actriz, y ella escribió mucho, pero ella escribió en español. A ella hay que traducirla en alemán. Eso no me toca a mí.
Pero bueno, son testimonios históricos de mujeres que vivieron la época convulsa. Y creo que hay también, no sé si me lo mencionaste, el resto de los cuentos mexicanos están así, ¿no? Sí, también están veremos. La aventura de las niñas muertas. La expulsión de las niñas muertas, sí, la expulsión de las niñas muertas, esa sí ya está traducida, revisada en todo, se va a publicar este año. Y están, veremos si vamos a publicar los relatos mexicanos, que esos no los escribió Alas Riegas durante el exilio, sino una vez, décadas después, ya que había regresado a Alemania. Y que son relatos más costumbristas, digamos, que hablan sobre indígenas mexicanos. El verdadero azul, que es sobre un alfarero Benito, que hace un viaje épico, porque él para su alfarería, para su cerámica, usaba un azul muy especial que le vendían y que resulta que durante la Segunda Guerra Mundial ya no se importaba a México, porque México estaba en guerra con Alemania, entonces cerraron todas las compañías mexicanas, se requisaron y demás. Entonces el hombre pues se queda sin poder trabajar porque no tiene ese azul y se pone en marcha, hace un viaje de meses hasta que encuentra su azul y se independiza. Es un poco como algo iniciático, como un Bildungsroman, digamos. Y Crisanta trata sobre una indígena de ese nombre. Ay, a mí lo que me duele de Crisanta es que es una historia que pasó hace 80 años y que sigue siendo tan actual, de una indígena analfabeta, pobre, sin oportunidades, que acaba prostituyéndose. No crecemos, no cambiamos, no aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, todavía estamos, a lo mejor eso se pueda publicar el año entrante. También es una cuestión siempre, tiene que ver con las finanzas, hay que ver para cuánto da el dinero, ¿no? Desgraciadamente la escena editorial en México no la está pasando muy bien y después de la pandemia menos. Entonces siempre hay que buscar apoyos y la manera de publicar esto. Estas traducciones se pudieron hacer porque las pagó la beca, ¿no? Si no, hubiera estado sin hacerlas. No, pero qué bien que finalmente se está traduciendo a las mujeres, a las escritoras del exilio alemán en México. Justo yo las estoy trabajando por parte de la literatura alemana en mi doctorado, pero qué bien que finalmente se puede leer en mexicano también. Sí, muchas gracias. Vamos por allí. Creo que nos queda algo de tiempo, ¿no? Vamos por un poquito de tiempo, entonces me imagino que hay algo para añadir, unas preguntas. Por favor. Tengo una pregunta, sí. Porque ya nos explicaste muy bien los diferentes formas o estados de traducciones. Pero hablas siempre de un original que tienes. ¿Cómo seleccionaste el original? Porque me imagino que hay también varios originales, estados que Alas Riegas misma ha cambiado su texto. Y hay diferentes ediciones. ¿Cuáles estás seleccionando? Yo usé la edición del Aufbauverlag, que es la última que publicaron, digamos, es la versión oficial. Sí, lo comparas con otras ediciones. No, porque ahí hay cambios políticas, ¿no? Sí, tienes razón. Ahí la verdad es que no me he metido a comparar los diferentes originales, las diferentes versiones. Me atuve exclusivamente a la última que se publicó, a la que se considera ahora, digamos, como la versión canónica. Y ahora que lo dices, pienso que es una omisión que sí debía haber comparado, pero hubiera sido un estudio ya más a profundidad, digamos, también comparativo sobre... Sí, no lo hice. Aquí hay otra pregunta. ¿Vamos por aquí, por allá? Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo te quería preguntar en realidad lo mismo, pero porque ahorita la Aufbauverlag sacó una Werksausgabe, ¿no? Donde usaste esta, porque ahí sí hacen,
porque ahí aparecen las comparaciones, ¿no? Yo creo que lo bueno de Ana Segas, lo que va a ser más complicado en las otras escritoras que habías mencionado para los proyectos del futuro, lo bueno de Ana Segas es que la kritische Werkausgabe está bastante buena. No puedo... Sí, tiene que haber sido esa. Sí, La verdad, ahora tiene... ¿Cuándo traduje este libro? Lo traduje en 2019. No, Tránsito lo traduje en 2019. La Séptima Cruz lo traduje en 2020. Y la verdad es que ya no me acuerdo exactamente. No tengo el original en la cabeza. O sea, porque además usé un PDF que me mandaron de la editorial y lo imprimí. Y ese fue el que marqué y usé, pero no tengo el libro concreto en la mano, y el que después usaba, digamos, así como en lecturas como esta, cuando llevaba un libro en alemán, era una edición mucho más vieja en realidad, en la cual no había divergencias con lo que yo traduje, pero ahí sí tendría que haber hecho una investigación histórica, digamos, más a profundidad, que ya no me lo pude hacer. Sí. Primero, muchas gracias. Me interesaría si, como porque Ana Segas escribió como la Séptima Cruz en México, ¿no? Y si encontraste algunas, no sé, como una influencia mexicana en su obra, porque me imagino que, ¿no? ¿Nada? No, para nada. Okay. Para nada. Donde se percibe eso es en los relatos mexicanos. Ajá. Donde incluso usa palabras mexicanas, no en español, sino guaraches o famoso o mulo, que pone en itálicas en cursivas en español. Pero en la Séptima Cruz yo diría que es una obra totalmente del río Rin, o sea, de la zona, de la región aledaña al río Rin. Esa es la influencia cultural importante en México, no aparece ni remotamente. En Tránsito sí. En Tránsito se le menciona mucho por el consulado, por todos, o sea, incluso como un país lejano, ajeno, pero en la Séptima Cruz no. Hola, ¿qué tal? Felicidades, Claudia. No sé, para alguna que quisiera comentar, ¿cuál es la relación de la escritora con la comunidad literaria mexicana? ¿Tenía algún punto de encuentro, había un punto de diálogo con otras escritoras mexicanas en el periodo en el que Ana Segas estuvo? Y la última sería, si bien comentabas que los libros son muy diferentes, ¿cuál tú podrías decir, o a lo mejor sería más para ti los estudios literarios que has hecho, cuáles serían las constantes estilísticas en la obra de Ana Segas? Yo no sé si tenía contacto con escritoras, tenía más bien contacto con pintores, con Pablo Neruda, o sea, como escritor, se me ocurre ahora Pablo Neruda, con Diego Rivera, con Javier Guerrero. Bueno, sí, Edgar Alfonso Reyes, con el tema de la Casa de España. Pero ella sí era amiga de Diego Rivera y de los muralistas. Ahí sí había cierto vínculo. ¿Tuvo alguna relación con Olga Costa, por ejemplo? ¿O no fueron contemporáneas? Olga Costa. Ah, yo no la conozco. Migrante también alemana, esposa de Chávez Morales. Pues yo creo que ha tenido mucho contacto con la población, los libros del libro libre, y también la carátula de la Séptima Cruz. Seguramente era inevitable que haya tenido contacto. Pero con escritoras, la verdad no sé. Yo espero, porque eso justo estamos investigando, pero estamos pequeños. Ya nos contarás en otra charla. Sí, la siguiente. Un poquito más de tiempo. Y sobre bueno, pero que también hablaba Ana Segas. hablaba. Sí, claro, bastante mal. Esa es la impresión que yo tengo, que en realidad ella no hablaba bien español. Alguien le dijo, y no sé si fue su hijo o quién, que sí hablaba, digo, no, es que quizá no lo dominaba, pero que sí tenía un español para comunicar, o sea, para hablar, entender conversaciones, tener conversaciones con la gente, sí. O sea, no creo que como para escribir un libro, ¿verdad?
tenía dado en español. Creo que es Gonzalo Rosas. Pues es la organización Creo que él me ayudó en eso. que también tradujo. Con eso. Bueno, Por parte del estilo, ¿no? Las funciones estilísticas. Bueno, yo diría que tiene un estilo bastante a la misma vez sencilla y claro, pero bien poético también, ¿no? Es un poco difícil explicarlo. Y a veces con imágenes muy fuertes, porque ella había estudiado también historia del arte, entonces se interesó muchísimo por el arte mexicano también, y creo que sobre todo en Santa y el Distrito Blau, la Verdadera Azul, por ahí sí hay más elementos, digamos, de influencia del arte mexicano. Sí. Yo tengo una pregunta sobre esa cosa. ¿Puedes quizás contarnos un poco sobre qué sabes al respecto de las fuentes que utilizó Degas para escribir La Séptima Cruz? Porque ella no fue prisionera en un campo de concentración y la lectura de ese libro llama la atención que si bien es una trama ficcional, hay un carácter documental bastante fuerte en cuanto a la realidad que existía en los campos de concentración y que, bueno, no todo el mundo conoce como para escribir una novela. Sí, bueno, el campo de concentración que aparece en el libro se llama Osthofen. No, Westhofen. Es que, bueno, alguno existía, no existe el que se llama, Dios mío, mis lapsos. Bueno, da igual. Westhofen. Escapa del campo de concentración, creo que es Westhofen. O sea, este no existió, pero sí existió Osthofen. Y era más o menos en la misma región y se basó en otro que sí existía, cuyo nombre se me acaba de escapar en este momento también, pero no sé, tiene que haber tenido gente que le mandó información, porque efectivamente ya no estaba en Alemania y ella nunca estuvo en un campo de concentración. Es como Arnold Zweig, que escribió El hacha de Wandsbek en Palestina, y él no era de Hamburgo, y describe Hamburgo porque había hamburgueses viviendo en Palestina que le pasaban información. Entonces yo me imagino que algo así debe haber sido, pero la verdad no te puedo contestar. No tengo la respuesta a la pregunta cuáles serían sus fuentes, tú sabes. Habrá que investigarlo. Supongo que sí. Supongo que sí trajeron esa información y lo publicaron en el libro negro. Desde verdad, sí. Los reportajes que trajeron desde Alemania. Sí, tiene que haber sido por ahí, porque no hay otra manera, tampoco me imagino que hubiera podido llegar demasiado fácil, con demasiada facilidad las noticias de Europa a México. Tiene que haber sido los medios. Alejandro, ¿te ayuda a hacer? Sí, muchas gracias. Gracias por esta presentación. Estoy convencido que una buena traducción hace toda la diferencia. Es una percepción como lector, pero después de escuchar el trabajo y toda esta tarea que además es tan poco reconocida, quiero felicitarte y agradecerte como lector por este trabajo inmenso. En la embajada escuchamos muchas cosas acerca de la relación entre México y Alemania, y yo después de casi 8 años aquí me pregunto muchas veces qué pasa en México que no se conoce tanto acerca de estos vínculos tan estrechos que hay con Alemania. Nuestra educación puede ser hasta cierto punto bastante eurocéntrica, pero eso significa España, Francia, Inglaterra, y no tanto Alemania. Y entre las cosas que hemos escuchado, pero que no conozco yo ninguna fuente o la fuente, ustedes que son expertos en la materia, y hay aquí por lo visto varios otros expertos, escuché que cuando se dividió Berlín, ella lamentó que no hubiera un cuarto mexicano, un sector mexicano, ¿no? Ya no sería un cuarto, sería un quinto mexicano, pero no sé si ustedes conocen algo detrás de eso, si está documentado y a qué se refirió.
Me había preguntado también lo que la persona aquí atrás de mí había hecho, si se notaba alguna influencia en esta escritura, que me parece que tiene que ver totalmente con Alemania. Pero después de que ella regresa, entiendo que hay ciertas, pues no sé, interacciones, o ella comparte su experiencia y su añoranza por México. Es decir, nunca deja, a pesar de haber regresado, nunca deja esa parte de su vida. Que, si pudieran comentar algo de Bueno, yo sí conozco algunas cartas de ella que ella había mandado después de haber vuelto a Berlín del Este, donde lo voy a decir en alemán, hier im Land der kalten Herzen ist der Himmel immer grau, algo así. Ella sí tenía extrañaba mucho a México, porque también para ella, en cierto modo, México también significaba algún tipo de libertad, porque después de haber vuelto, el tema de la política del partido sí era más complicado, digamos. Y al final sí, México para ella era muy un país de corazón, ¿no? Porque le salvó la vida, como muchos otros. Es un país complicado también, porque bueno, no fue una estancia pacífica por toda esta cuestión política, todas estas fracturas y quiebras dentro de los propios grupos de migrados, pero creo que dentro de todo eso, un país que le proporcionó cierto reposo, aunque bueno, también casi se muere aquí, ¿no? El accidente que tuvo, que la atropellaron en Reforma, como lo describe ella en la excursión de las muchachas muertas, que ahí sí hay mucha influencia mexicana, no en estos dos libros, pero sí en la excursión de las niñas muertas. Sobrevivir a tanta atrocidad en Europa para casi llegar a morir a México, ¿no? Atropellada. Y nunca se supo si fue un accidente o si fue un atentado. También eso es algo que quedó sin resolverse. No, en serio, de la época. Exactamente, sí. Y ahí en esa obra, que para mi gusto es la obra más hermosa que escribió, porque es súper poética, es la única obra realmente autobiográfica, porque aunque el Tránsito está basado en experiencias reales y también autobiográficas, no trata sobre ella. El narrador, el protagonista es un hombre, el narrador es un hombre. En cambio, la exclusión de las niñas muertas, la protagonista es ella, Nettie, que era su nombre real, Nettie Rani, Villa de Casar, Nettie Rani. Y ahí hace una cosa magistral, porque mezcla lugares, México, Alemania, y mezcla épocas, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, luego el presente. Y ahí, bueno, empieza en México. Yo infiero que es San Miguel de Allende, o por allá en la región, que es donde se fue a descansar después del accidente, a reponer, y cómo convierte esta cosa semidesértica, esta región semidesértica mexicana, de pronto atraviesa un arco de un casco de hacienda y está a las orillas del río en una excursión con sus compañeras de la primaria. Y luego cómo regresa a México y cómo describe el paisaje mexicano. Ahí sí son imágenes netamente mexicanas, esa parte, la parte de acá, y lo demás es totalmente distinto, ¿no? Pero ahí sí hay una clarísima influencia mexicana para responder a tu pregunta. Gobierno de México.